Hola Dunkers, bienvenidos a Dunk Nation. Yo soy Davalanis y espero te encuentres bien el día de hoy. Continuemos con los Dunker Rookies, la segunda parte del análisis del draft que tuvo cada equipo de la NBA. Segunda parte, no te despegues de la Dunk Arena para conocer cada detalle. Dunker, básicamente, esta es la segunda parte, empezando con el Miami Heat y terminaríamos con los Washington Wizards. El Miami Heat, con el pick número 20, selecciona a Karasparas Haipsiunius. Un apellido un tanto complicado, Dunker, discúlpame si no lo dije correctamente. Si lo dije mal, voy a tratar de hacerlo más posible para que pueda sonar diferente y que no me suene que me estoy trabando o que de plano sí estoy haciendo algo mal. No voy a tratar de dar un esfuerzo mayor para que no me equivoque, ya sea con Carapas o con algunos otros jugadores presentes en este top. Bueno, un jugador que sin duda puede tener un alto impacto con los Heat. La temporada pasada, recordemos, a mitad de temporada dejaron ir a este Jimmy Butler, un excelente jugador. Y la verdad creo que le hizo bien más a Jimmy Butler que al equipo del Miami Heat. Un jugador proveniente de la Universidad de Illinois, esto en el estado de Detroit. Un jugador muy hábil. De hecho, me sorprende que sepa leer mucho en las defensivas de pick and roll. Tiene un tamaño posicional, es inteligente y es hábil para la creación de juego. También su capacidad para anotar es muy buena. Y sobre todo, tiene una gran confianza. Aquí se me olvidó ponerlo, pero tiene una buena confianza. Como debilidades, Carapas tiene la debilidad más impactante, bueno, más, ¿cómo podemos decirlo? Más clave en su juego, debido a que no es tan explosivo como se esperaba. Las pérdidas de balón y aparte su inconsistencia en los tiros. Le falta mucho para mejorar. ¿Tiene la capacidad de hacerlo? Claro que sí. Y también le tiene que llegar sin miedo a la pintura. Tiene que tener esa capacidad para no llegar a la pintura así espantado, con miedo. Y por ejemplo, hace unos cuantos instantes te decía Dunker, bueno, si llegaste a ver ese Breaking Dunk, si no, Breaking Dunk de último momento, un intercambio entre tres equipos que involucra al Miami Heat. Josh Powell es nuevo jugador de este equipo de Miami Heat. Aparte de que John Collins se va a Los Ángeles Clippers y Kevin Love, Kyle Anderson llegan al Utah Jazz, junto con una segunda ronda de 2027 proveniente de Los Ángeles Clippers. Esto nada más lo quería hacer como mención, un jugador que sin duda no me termina de convencer para este equipo del Miami Heat, pero al final termina siendo un buen complemento. Espero que sea un excelente jugador que llegue a tener ese impacto que tanto se promete con este equipo de Miami. Al final, mi calificación de este draft que tuvieron el Miami Heat, un 7.58. Puede llegar a cubrir una buena baja, pero sin duda le necesita mejorar muchísimo en defensiva, sobre todo este Carapas, porque no sabemos cuánto tiempo más Bama de Bayo vaya a estar en el equipo, porque parece que no se va a mover de Miami en un largo tiempo, pero no lo sabemos. Lo mismo decíamos hace un año con Luka Doncic y al final, ¿qué terminó pasando? Así que un 8.57, un 8.5, perdón, 7.58 de calificación para el draft que tuvieron el Miami Heat en esta temporada. Hablemos de un equipo que yo básicamente le he estado hablando que han hecho las cosas mal, fuera de mantener a Giannis, el equipo de los Milwaukee Bucks. Con el pick 47 seleccionan a Boholup Markovic de Mega Basket, un jugador serbio, un jugador que lo hemos visto, que los jugadores internacionales generan un alto impacto. Shai Gilgeous-Alexander, actual MVP de la liga, campeón de la NBA, es canadiense. Giannis, que también ganó el MVP, también proveniente fuera de los Estados Unidos, es griego. Nikola Jokic, ni se diga, su compatriota de Markovic, serbio. Joel Embiid en sus momentos, francés. Wembanyama, ahorita más adelante hablaremos del Nikola Jokic chino, proveniente, bueno, más bien lo seleccionó. Fue un intercambio que ya te había dicho la semana pasada entre los Grizzlies y el equipo de los Portland Trail Blazers. Al final los Portland Trail Blazers obtienen al jugador que es comparado con Nikola Jokic, pero proveniente de China. Me voy a enfocar en Markovic, ya le di tanta vuelta al asunto, pero al final este jugador llega al equipo de los Bucks con las siguientes fortalezas. Tiene buena precisión y fundamentos. Juega de manera sólida, tiene la capacidad de decisión y potencial de mejora. Aquí lo podemos observar cuando menciono potencial de mejora, simple y sencillamente es que tiene esa capacidad para hacer un alto impacto, que no se queda con lo que tiene y que puede seguir fabricando
una buena ofensiva, una buena defensiva, dependiendo de cuál sea su deficiencia. Su fuerza física no es la mejor, aquí lo podemos ver, su físico no es algo imponente, no te pones como un Víctor Wembanyama, que quizá por la altura, ¿qué más? La defensa tampoco es muy clave para este jugador, y aparte tiene que fortalecer su físico. Un jugador que sin duda llega a un equipo en reconstrucción, que está sufriendo mucho, y que no han realizado ningún movimiento interesante fuera de mantener a Giannis, quizás de despedirse de Damian Lillard y mantener, bueno, y firmar a Miles Turner proveniente de los Pacers. Al final una calificación de 6.5 para este equipo de los Bucks. No es que no hayan seleccionado un buen jugador, sino que yo veo más deficiencias por parte de Markovic y el equipo de los Bucks en esta temporada que la temporada anterior. Así que se ve complicado que este jugador llegue a tener un alto impacto, aparte de que le faltan muchas cosas. Pero por ejemplo, hace unos cuantos años Giannis llegó similar a este jugador. Llegó pesando mucho, llegó a pesar casi nada, se veía como una pluma y ya después ahorita tiene el físico imponente. Así que quizás le estamos subestimando mucho a Markovic, pero al final no me termina de sorprender y de hecho yo esperaba un movimiento un tanto interesante para cubrir ciertas bajas importantes e inclusive a ver si se podía poner algún defensivo, lo cual a mi parecer no se termina de concretar. Una calificación, como ya te decía, de 6.57 para el equipo de los Milwaukee Bucks. Con el pick número 17, los Minnesota Timberwolves seleccionan a Noah Bernier de Sedita Olímpica. Un jugador muy bueno, de hecho hay que hablar de sus fortalezas. Es un pivot joven con rápida evolución que busca mucha altura. Tuvo un impacto defensivo significativo y aparte proviene de Francia, me parece. Debilidades, está aprendiendo del juego, ya que su nivel de coordinación lo lleva muchísimo trabajo. De hecho, no ha podido fabricar un excelente juego debido a que carece todavía de esto. Y aparte, por eso es que estaba proyectado en rondas. Yo pensé que se iba a ir en segunda ronda. Al final, los Timberwolves nos dicen se va a casi despuesito de la mitad de la primera ronda. Un movimiento un tanto interesante. Te traes un defensivo, pero carece de ciertas cosas. Un jugador que sin duda puede llegar a complementar a los Timberwolves, que la verdad la temporada pasada les hizo mucha falta la defensa en ese juego de postemporada, en múltiples juegos. Yo diría que el principal contra el equipo del Oklahoma City Thunder en esa serie. Les hizo mucha falta la defensa. Sí llegaron a anotarle más de 20 puntos en contra en un partido, pero al final la defensa termina marcando. Bien dicen por ahí que en ciertos deportes externos a la NBA, inclusive también, las defensas ganan campeonatos. Yo este argumento con el equipo de los Timberwolves sí podría decirse que sí, quizás le pudieron haber detenido a Shaq y compañía, porque sí venían en un buen momento y todo eso, pero sin duda, si hubieran metido mayor presión, la serie hubiera estado más entretenida. Un jugador defensivo, pero me complica, me genera mucho conflicto, vaya, que todavía se esté adaptando al juego. ¿Se puede mejorar? Por supuesto que sí, pero vaya que hay mucho que mejorar. 6.57, la misma calificación que le di a los Milwaukee Bucks hace unos cuantos instantes. Pasemos con los New Orleans Pelicans. Con el pick número 7, los Pelicans seleccionan a Jeremiah Fears de la Universidad de Oklahoma, que es el jugador que tengo aquí abajo. Fue un jugador en ascenso más rápido de la generación de prospectos que se encontraron en esta sala para la generación 2025 del draft. Un jugador destacándose por ser creativo y dinámico. Sin duda, algo muy interesante para los Pelicans. De hecho, ahorita ya vimos que Zion, ya vimos que Jordan Poole y ciertos jugadores han estado teniendo una agencia libre un tanto interesante. Hay que ponerle mucho el ojo a este equipo. Yo lo vería en un escalón más que el año pasado, quizás peleando por play-in. Y sin duda ya tiene como que ciertos argumentos. Aún hay que ver cómo viene Deontay Murray de esa lesión que sufrió en la pretemporada pasada. Pero aún así hay que prestarle mucho el ojo a este jugador. Debilidades, pues impactos defensivamente, su falta de fuerza y su experiencia. Es cierto, se adaptó muy fácil, pero este jugador todavía es muy joven. Anda rondando los 18, 19 años y pues aún le falta mucho que mejorar. Aparte de que tiene que tener mayor presencia en la defensa, mejorar su impacto y sobre todo su salto, su tiro y el físico. Con el pick número 13, los Atlanta Hawks seleccionaron a Derrick Queen, proveniente de la Universidad de Maryland, pero fue intercambiado a los Pelicans.
Como lo hablamos la semana pasada, este jugador, Asa Newer, fue el jugador que seleccionó el equipo de los Pelicans, pero se fue al equipo de los Hawks. De hecho, fue el primer jugador del que hablé la semana pasada, así que básicamente es información un tanto fresca. Quinn es un pivot muy habilidoso. Su capacidad de crear tiros de cara al aro es sensacional. Sabe pasar y usar su físico en el poste y eso lo convierte en un jugador que para las defensas puede ser algo que desequilibre muchísimo. El problema, las debilidades principalmente son que carece de altura y de explosividad para un pivot proveniente de la NBA. Su acondicionamiento físico no es el mejor y dificulta su potencial defensivo. Otra vez, al parecer con estos jugadores, sin duda, lo llegué a hablar la semana pasada con el equipo de los Nets y con el equipo de los Hornets. Equipos que sin duda llegaron a hacer muchísimos puntos en contra, más de los que realizaban en promedio por partido, 111, 110, 112. Y el equipo de los Pelicans fue uno de ellos. Seleccionaron jugadores muy habilidosos, por ejemplo lo acabo de mencionar con First, dinámico y creativo. Mientras que con el propio Quinn, lo acabo de mencionar, que es muy bueno para crear tiros de cara al aro. Se acerca desde la pintura, afuera de la pintura. No tan perimetral, perdón, Dunker, pero es un jugador decente. Al final no me termina de sorprender y aparte me genera mucho conflicto que no hayan seleccionado un jugador defensivo. Ahorita más adelante hablaremos de otro jugador que fue intercambiado, pero por parte de los Wizards y que llega a los Pelicans. Estoy hablando básicamente de Micah Peavy de Georgetown. Ya te venía diciendo, el pick número 40 proveniente de Georgetown y que fue seleccionado por los Washington Wizards, pero tradeado a los New Orleans Pelicans. Un jugador que sin duda es muy bueno. Estuve viendo sus análisis y la verdad me parece muy interesante este jugador. Uno que también sin duda podría ser considerado quizás para el robo del draft por parte del equipo de los Pelicans. Tiene un buen tamaño y versatilidad, muy atlético y que puede jugar de varias posiciones. Mejor en el tiro e intensidad defensiva. Aquí lo podemos ver, un jugador que es muy bueno a la defensa, tiene buen tamaño y buena versatilidad, aparte de que puede ser tanto atlético como jugar en varias posiciones. Algo muy interesante para este equipo de los Pelicans. Lo que sí es la mejora de tiro. Es algo que me preocupa mucho por parte de este equipo, que también la temporada pasada batalló muchísimo. Yo creo que por eso se traen a Jordan Poole, proveniente de los mismos Washington Wizards. Las debilidades, pues falta de explosión. Estamos hablando que es muy intenso a la hora de la defensa. Es bueno con respecto a la intensidad que tiene. También su tamaño es muy regular para el NBA. De hecho, muchos lo ponen como estándar, inclusive mejor que el promedio. Pero le falta generar explosión en ese primer paso, generar separación de los defensores. Aparte de que tiene problemas como lo acabo de mencionar, problemas para separarse de los defensores. Inconsistencia de tiro, por eso lo puse arriba, mejor en el tiro. Tiene que ser más consistente en este aspecto. Limitaciones de manejo del balón y dependencia del rol. No es lo mismo que lo pongan de pivot, que lo pongan de centro, que lo pongan de ala. No es lo mismo que este jugador pueda llegar a jugar. También quiero ver qué tan dinámico puede ser en la liga de verano que ahorita se está jugando o inclusive en la pretemporada. Ver qué tanto nos puede mostrar este jugador y si llega a tener algún destello interesante. Un draft interesante, lo acabamos de ver hace unos cuantos segundos con los jugadores seleccionados, Derek Quinn de Maryland y con Jeremiah First, que son estos jugadores que te acabo de mencionar hace unos cuantos instantes, me equivoqué del lado, y también tenemos a el jugador Micah Peavy. Movimientos son tanto interesantes, pero aún así siento que la defensa le sigue costando mucho trabajo. Una calificación de 6.57 para este equipo de los Pelicans, debido a que no cubrieron una necesidad importante. Bueno, esto a mi parecer, porque pues siento que los defensivos pues tienen que mejorar muchísimo, ¿no? Lo vimos más que nada tanto con Peavy, con Quinn, con First. Simple y sencillamente sus fortalezas son más allá a impactos ofensivos. Está bien, pero me gustaría haber visto algún otro jugador interesante con respecto a impactos defensivos. O sea, lo vimos con Peavy, un jugador que sin duda tiene la intensidad a la defensa, pero también puede carecer, también no sé qué tanto le puede llegar a complicar las cosas cuando juega de pivot, cuando juega de ala, cuando juega de ciertas posiciones en la NBA. Entonces, un draft de calificación 6.5, 7 para los New Orleans Pelicans. Pasemos con los New York Knicks. Con el pick número 51 del draft de 2025, los New York Knicks
seleccionan, bueno, más bien Los Ángeles Clippers seleccionan a Mohamed Diawara de College Basket, un francés proveniente de este equipo, pero fue intercambiado a los New York Knicks. La semana pasada te hablaba de que este equipo de los Knicks realizó un intercambio del pick 50 al pick 51 con los Clippers, inclusive en un Breaking Dunk lo llegué a hablar, ¿no? Un short informativo. Este jugador es muy bueno para iniciar en el pick and roll, es muy bueno en la media cancha, visión como pasador muy buena, defensa cubriendo terrenos de zancadas largas y tiene un buen manejo de Eurostep, mucho ojo, y sobre todo cubre 2 de 4 posiciones. A la defensa este jugador no decepciona, también tiene buena visión, inclusive yo diría que tiene buen liderazgo. Como lo vemos, la NBA ya no fue completamente una liga de gringos, de una liga de estadounidenses, sino también se está llenando de ciertos jugadores internacionales. Ya lo vimos. Ahorita nada más llevamos Francia y Serbia, pero más adelante hablaremos de China y otros cuantos países, ¿no? E inclusive la semana pasada lo hablamos con este jugador de los Nets, proveniente del Israel. España se hizo presente con el jugador del Real Madrid. Entonces, hemos tenido esta diversificación de jugadores por parte de la NBA y se ve, cada vez hay más jugadores que hay que prestarles más atención y que de hecho no se pueden ver dentro de los Estados Unidos. Quizás sí, quizás no, pero pues al final se ha venido demostrando que del otro lado del mundo se pueden generar buenos jugadores de la NBA, principalmente del viejo continente. En debilidades, este jugador, Mohamed Diawara, tiene inexperiencia como anotador. De hecho, le cuesta muchísimo su tiro perimetral, este tiro que viene fuera de la línea de tres puntos, y no tendrá un rol definitivo a la ofensiva, por lo que es bueno mejorar, pero sin duda en la defensa, muy bien. Un acierto yo diría para este equipo de los Knicks. Algo interesante, como ya lo habías visto, de hecho, la semana pasada hablé de otro francés proveniente bueno, eso fue de agencia libre, pero que sin duda también puede llegar a tener otro impacto, Gerson Yabusel, su compatriota de este Mohamed Diawara, pero al final me está gustando lo que están haciendo los Knicks. Calificación final 8 del draft de los New York Knicks de este año. Pasemos con el campeón. El Oklahoma City Thunder, con el pick número 15 de la Universidad de Georgetown, selecciona a Thomas Sober, un jugador muy impresionante y de hecho se siguen reforzando. Tienen 27 rondas de este año, tenían 27 rondas hacia el 2031. Un equipo que sin duda va a seguir. Pudieron hacer un intercambio interesante, la verdad con lo que tienen están perfectos. De hecho, yo los veo muy bien este equipo de Oklahoma y de hecho pueden repetir. Ahorita hablemos de estos jugadores, no hablaremos del equipo, sino más bien del impacto que pueden llegar a tener estos jóvenes Dunker Rookies. Un jugador que la verdad de debilidades carece de explosividad como rebotador y aparte como ancla defensivo. La temporada pasada sufrió una lesión en el último mes en el dedo del pie y se espera que se mantenga fuera de la liga de verano. Una baja un tanto importante por parte de este jugador, Thomas Sober. Al final, como fortalezas hay que hablar. Tiene muy buenas fortalezas. Gran sentido de juego, alta intensidad y su altura puede llegar a superar con extensión los 2,28 metros. Así que para taponear, para defender, para imponer en defensa, un acierto para este equipo de Oklahoma. Quiero ver qué hace desde la banca probablemente. Y con el pick 44, el Oklahoma City Thunder selecciona a Brooks Basirnet, proveniente de Northwest. Una universidad también un tanto prestigiosa y que la verdad me sorprende que hayan tenido un jugador que también para mí podría ser considerado como robo del draft. Hay que prestarle mucha atención a esos jugadores de segunda ronda porque no sabes con quién o quiénes de ellos pueden llegar a hacer algún robo. Y eso no solamente lo digo de este año, sino por futuros años también, inclusive el año anterior. Hay que hablar de lo que tiene este jugador, es muy tenaz, también es agresivo al entrar a la pintura, mucho ojo, buen impulso a la defensa y buen reboteador. Un draft defensivo para el equipo de Oklahoma, como lo podemos observar. Sufrió una lesión en el pie la temporada pasada, eso es la única debilidad, aparte que no podrá ser capaz de igualar la explosividad que se tiene los bases y aleros de élite en la NBA. Un draft un tanto interesante para el equipo campeón, lo podemos observar más que nada defensivo y está muy bien para cubrir ciertas bajas importantes e incluso ver qué tanto se puede mejorar en este aspecto. Una calificación final de 8 para el equipo campeón con respecto a los jugadores que seleccionó en esta temporada. Mi pick favorito de ellos básicamente es Thomas Sober. Al final tiene una buena presencia y como lo vimos puede llegar a imponer
inclusive con su extensión de 2.28 metros. O sea, la verdad, estirándose sería muy alto. Imagínense que jugadores pequeños puedan llegarle a hacer frente a este jugador y que este jugador realice ciertos tapones, ciertos robos. Me gusta lo que está haciendo este equipo de Oklahoma con respecto a mejorar esa defensa. Calificación final del draft del Oklahoma City Thunder, 8 de esta temporada. Pasemos con el Orlando Magic. Con el pick 25, el Magic selecciona a Jase Richardson, proveniente de la Universidad de Michigan State. La semana pasada, Dunker, te decía que el equipo de los Orlando Magic terminaba seleccionando ciertos jugadores que llegaban a los Boston Celtics, provenientes de este equipo. Empezando con Amari Williams, quien fue seleccionado con el pick número 46, y con el pick 52, si no mal recuerdo, con el pick que tenía 57, Max Shulga, otro jugador que fue traspasado a los Celtics, esto por un intercambio que realizaron a lo largo del draft. Entonces, este únicamente fue el jugador que seleccionaron el Orlando Magic con sus respectivas selecciones. Un jugador que en su primer año superó las expectativas. Su ritmo, nivel de habilidades, intuición, capacidad de tiro e intensidad defensiva le brindan ser un base excepcional. Un jugador defensivo que hay que prestarle mucha atención. Un jugador que puede llegar a tener un alto impacto con el equipo comandado por Pablo Banchero. Su debilidad, capacidad para abrir la cancha. Su capacidad para definir su rol y un rol sobresaliente. Un jugador, como lo podemos observar, más defensivo que ofensivo. Jugador que sin duda puede llegar a marcar esa diferencia en el equipo de Orlando. Al final, una calificación de 8.59. De hecho, me voy un tanto alto con este jugador. A pesar de que dejaste ir a Murray Williams a los Celtics y a Max Shua, quien ya los mencioné hace unos cuantos instantes. Y en el video pasado, el cual te recomiendo que observes. Un draft de 9 para el equipo de Orlando. No hay mucho que decir. Su defensa me gusta, pero aún así tiene que mejorar muchísimo. Es un jugador joven, tiene 19 años. Y sin duda puede llegar a tener un buen papel en la liga de verano. En esta liga, antes de pasar con el equipo de los Suns, en esta liga básicamente juegan los jugadores de un año, dos, los que fueron novatos la temporada pasada, y los actuales Dunker Rookies. Así que es interesante ver con qué se pueden llegar a tener ciertos jugadores, sobre todo jugadores que fueron seleccionados en la primera ronda, y si es que pueden ser titulares o de plano son diamantes en bruto, tanto para banca como para dar a la sorpresa para hacer el robo del draft. Así que yo te recomendaría que vieras estos partidos ya que están muy interesantes. Ahora sí, Dunker, pasando con el equipo. De hecho, no seguían... Perdón, Dunker, me equivoqué. No siguen el equipo de los Phoenix Suns. Me estoy saltando a los Philadelphia 76ers. No me había percatado de este detalle, pero hay que hablar de este equipo, una vez que ya me disculpé. Con el pick número 3 del draft de 2025, los Philadelphia 76ers seleccionaron a BJ Ikoma, proveniente de la Universidad de Baylor. Un jugador que llega a complementar, un jugador que, como lo podemos observar, un jugador que fue seleccionado dentro del pick 5 del draft, para ser específico, el pick número 3. Un atleta muy explosivo, considerable potencial como jugador clave en defensa, con una habilidad perimetral muy constante y una alta evolución de juego. Sus debilidades de Ekome, le cuesta mucho trabajo defender más allá del perímetro. Su manejo de balón no es el mejor, y aparte su capacidad para jugar con ritmo y tiros como con el drible aún son trabajos que necesita mejorar este jugador. Al final, uno de los mejores prospectos que teníamos en este draft y que sin duda podría llegar a tener un alto impacto con los Philadelphia 76ers. Y con el pick número 35, el equipo de Filadelfia, los 76ers, seleccionan a Droney Brown, proveniente de la Universidad de Auburn. Un jugador muy eficiente cerca del aro. Sin duda puede llegar a clavar, llegar a donkear. Muy, muy buen término, llegar a donkear. Llegar a hacer un buen uso de pantallas, llegar a ser muy bueno con respecto a esas finalizaciones que tanto nos gustan en la NBA. Un tanto creativas, un tanto explosivas y sobre todo muy diversas que hemos tenido a lo largo de toda la historia y que sin duda este jugador puede llegar a ser inclusive muy bueno en ese aspecto. Brown también es un jugador muy habilidoso, aprovechando jugadas bajo el aro, ya lo veníamos diciendo. Buen pasador, defensa versátil, reboteador y tiene buena experiencia. Algo interesante, ya que por ejemplo ahorita lo acabo de hablar de que es muy bueno finalizando en el aro,
pero no hay ningún problema si llega a fallar. Él mismo puede recuperar ese rebote e intentarlo una, dos, a lo mucho tres ocasiones para poder obtener una cantidad de puntos, ya sean dos, ya sean tres, en caso de que se la pase algún jugador como se me fue el jugador, no Joel Embiid, porque de repente va a estar jugando y de repente no, pero podría pasarse al Embiid, podría pasársela a su compañero, que no recuerdo bien el nombre, a lo largo de esto, a ver si lo llego a recordar. Pero bueno, hablemos de las debilidades. Su tiro en suspensión es muy inconsistente. No, no está progresado como algunos equipos, algunos jugadores lo desearían. Y aparte también no es un atleta explosivo. Carece de capacidad atlética y es un jugador que comete muchas faltas. Híjole, esto le puede llegar a jugar en contra a este equipo de los 76ers debido a que no es un jugador tanto atlético como, por ejemplo, eso de cometer muchísimas faltas le juega muy en contra a lo que decíamos. Un defensa versátil, un defensa que sin duda puede llegar a tener ese impacto y que sobre todo en los rebotes, este jugador puede llegar a sacar el codo tipo Dennis Rodman y ser un tanto agresivo. Entonces, mucho ojo con eso. Pero al final termina siendo algo interesante, mucha defensa para los 76ers, que la verdad les hizo mucha falta la temporada pasada. Entonces, una calificación final para los Philadelphia 76ers del draft 2025, 8. Algo que sin duda tenían que cubrir, la defensa. Eh, Siento que el tiro perimetral les hace mucha falta, pero al final no me quejo. Un equipo que sabe defender muy bien y que con estos dos jugadores se puede ver en la liga de verano. Me tienen muy impresionado. Entonces yo me quedo con una calificación final para los Philadelphia 76ers de 8 en este draft. Ahora sí, Don Kerr. Hace rato ya me estaba emocionando de más, ya quería hablar de Kaman Maluach, este jugador que la verdad, una gran historia detrás, proveniente de Duke, un jugador senegalés, de hecho, una joya de proyecto de la NBA Academia de África, un jugador que sufrió muchísimo, muchísimo en su proceso, de hecho, el motivo, si tuviste la oportunidad de ver el draft, el motivo por el que este jugador estaba llorando no era por ser seleccionado, sino que más que nada esa emoción fue por luchar por tu sueño, ser muy consistente y no darte por vencido. Una historia de resiliencia y este jugador nos lo demostró. Un aplauso para Kamahan Maluach, jugador que la verdad me impresionó mucho que se haya ido un tanto alto. De hecho, este jugador llegó, y lo mencioné la semana pasada, así muy brevemente, fue en ese intercambio que tuvieron con los Houston Rockets. De hecho, aquí dice, con el pick 10, los Rockets seleccionan a Kamahan Maluach, proveniente de la Universidad de Duke, pero fue traspasado en ese intercambio por Kevin Durant, que involucró a ciertos jugadores. Un jugador que ya lo venía diciendo, un diamante en bruto, una joya del proyecto Academy Africa de la NBA, un pivot habilidoso, con gran físico. De hecho, su altura puede llegar a superar los 238 metros, los 2 metros con 38 centímetros. Un jugador que sin duda su extensión es muy buena, puede llegar a intimidar muchísimo e inclusive llega a imponer. Una extensión y buen manejo del aro. Y de hecho, como dato curioso, esto fue únicamente en una sola temporada con la Universidad de Duke. También, como debilidad, y lo acabo de decir, la inexperiencia que tuvo este jugador al solo jugar una temporada en Duke. Aún se está desarrollando y a pesar de que tiene un buen físico, a veces se ve lento. Un jugador que sin duda no te gustaría que estuviera con esa altura, que tuviera esa motivación y que sin duda fuera lento. Algo que buscas en un jugador es que sea rápido, tanto en defensa como ofensiva. Lo vimos que muchos jugadores la semana pasada, y de hecho, no solamente la semana pasada, sino también el día de hoy, hablaremos de jugadores que les cuesta mucho bajar hacia la defensa, que de hecho tienen pésimos reflejos cuando ya cambió la jugada. Les falta mucho eso, pero sin duda este jugador puede mejorar en ello. Kamahan Maluach, un jugador que sin duda se robó el draft y que muchos de nosotros estuvimos hablando durante este draft y que dará sin duda mucho de qué hablar con el equipo de los Phoenix Suns. Y con el pick número 31, Rashad Fleming fue seleccionado por los Minnesota Timberwolves, pero fue cambiado a los Phoenix Suns. Un intercambio un tanto interesante que hablé la semana pasada de ello, que este pick provenía de los Phoenix Suns, bueno, más bien de los Houston Rockets, luego a los Phoenix Suns, luego los Timberwolves hacen un intercambio y después los Golden State Warriors se vieron
ahí moviendo todo esto. Entonces básicamente termina este pick con el equipo de los Suns, a pesar de que intercambiaron después ese pick que recibieron los Minnesota Timberwolves. Como fortalezas tiene un tiro muy bueno, consistente y muy fluido, de hecho una mecánica muy buena, con rangos de tirar más allá del perímetro, entonces es un tanto interesante, un jugador que sin duda puede llegar a complementar a Bradley Beal y al recién jugador que le acaban de dar una extensión, Devin Booker, de 2 años y $150 millones. Otro breaking dunk del cual tenía que hablar. Un jugador energético, con defensa versátil y potencial como anotador. Aparte de que tiene potencial como sexto hombre. Mucho ojo, ¿eh? Un jugador que sin duda, y más que nada esto no me había enfocado en algún novato que haya hablado a lo largo de estos 2 episodios. Entonces, sin duda este jugador puede dar algo de qué hablar. Y sobre todo puede ser un buen candidato para sexto hombre. Esto dependiendo de la cantidad y lo que llega a ser este jugador, Rasheed Fleming. Como debilidad es el manejo de balón. Lo hablamos de que tiene buena mecánica, que sin duda puede generar su defensa mejor, puede trabajar en todo esto, pero el manejo de balón, su capacidad para tomar decisiones bajo presión también es mala y es inexperto contra rivales de alto nivel y evolución ofensiva. Esto puede llegar a ser una escasez para este jugador y que sin duda puede ser un tanto interesante. Eh, Pasemos con el último jugador seleccionado por los Phoenix Suns, de hecho es con el pick número 41, Kobe Brea de la Universidad de Kentucky, quien fue seleccionado por los Warriors. Hace unos cuantos instantes estaba hablando de ese intercambio, donde los Warriors, los Timberwolves se vieron en esa situación, e inclusive los Houston Rockets. Entonces Kobe Brea, este es el jugador que te hacía mención la semana pasada. No sé cómo decirlo, el americano dominicano, el dominicano americano. Este jugador es dominicano. Otra diversificación con respecto a los jugadores internacionales. Hablemos de las fortalezas y debilidades de Kobe Brea. Tiros de 3 eficiente. Ya veo por qué el equipo de los Warriors lo iba a seleccionar. Pero al final los Phoenix Suns lo traspasaron. Bueno, más bien reciben este jugador. Es reconocido por su habilidad para anotar desde larga distancia, con estadísticas impresionantes, tanto en la Universidad de Kentucky como en Dayton. Un jugador inteligente en el juego y que toma buenas decisiones. ¿Ok? Un buen aspecto complementando lo que hablábamos hace unos cuantos instantes de Fleming. Y sobre todo que puede llegar a mejorar los tiros de este Kamahan Marwach. Continuemos con las debilidades de Kobe Brea. Creación de juego individual. Es buen pasador, pero le cuesta mucho crear su propio tiro con frecuencia. Y también no es el mejor jugador defensivo. 3 jugadores seleccionados por parte de este equipo de Phoenix, de Arizona, de los Suns. Sobre todo con la mecánica de tener jugadores defensivos, jugadores de alto impacto y que sin duda puede llegar a hacer la diferencia. Yo creo que están complementando a Dillon Brooks, que de hecho no entiendo por qué se vio en ese intercambio. La verdad, sí o sí, el equipo de los Rockets le estaba dando las gracias desde antes. Pero al final, un draft defensivo. Un tanto interesante, ya que la temporada pasada sí le llegaron a sufrir. Y que al final Devin Booker necesita mucho de esta ayuda. Una calificación final de 8.59 con respecto a lo que estaban haciendo el equipo de los Phoenix Suns. Necesitan mejorar sobre todo el tiro, toma de decisiones, manejo de balón, como se vio con Rasheed Fleming. Y sobre todo la inexperiencia de este jugador, Kamahan Marwach, puede llegar a costar no mucho, pero al final, sin duda, le puedes dar las bases, le puedes dar todo para que este jugador llegue a competir. Y Kobe Brea seguir siendo consistente con sus tiros de 3, teniendo una buena experiencia y también sobre todo que mejore su toma de decisiones, ya que a estos 3 jugadores sin duda les hace mucha falta. Calificación final para los Phoenix Suns, 8.59 con respecto al draft que tuvieron en esta temporada. Lo venía hablando hace unos cuantos instantes, Donker. El Nikola Jokic chino, los Memphis Grizzlies, y me equivoqué porque había dicho que era otro equipo. Los Memphis Grizzlies con el pick número 16 seleccionan a Yao Hassen de Qingdao, pero fue tradeado a los Portland Trail Blazers. Un jugador un tanto interesante. De hecho, su historia en el draft era que este jugador no iba a estar nominado en la primera ronda. Muchos lo ponían en la segunda, inclusive no lo invitaron a esa zona como, podría decirse que VIP de jugadores que sí o sí probablemente lleguen a estar seleccionados en primera ronda. Él básicamente estaba en gradas. Cuando escucha su nombre no se la puede ni creer.
Estaba muy feliz y como muchos lo dicen y como lo he venido reiterando en múltiples ocasiones a lo largo de este episodio, el Nikola Jokic chino. Lo comparan muchísimo con este jugador, pero hay que hablar del por qué. Como fortalezas tiene buen tamaño y defensa, una impresionante estatura de 2 metros con 16 centímetros, una gran presencia física que sin duda puede dominar la pintura. Un buen jugador que llega a esta franquicia de los Trailblazers. Un buen pasador, anotación bajo el poste. Obviamente con esta estatura y con imponer todo esto es un jugador de alto impacto, sobre todo defensivo. Protección bajo el aro y buen reboteador. Me agrada todas estas especificaciones, ya que el equipo de los Trailblazers sí le lleva a sufrir mucho la temporada pasada con respecto a todo esto, sobre todo la defensa. De igual manera, le realizaban más de 111 puntos en promedio por partido. Ellos terminaban haciendo 105 y al final no llevaban un rumbo fijo. Como debilidades es que no es muy atlético y su movilidad es muy escasa. Un jugador con movilidad eficiente, bueno, ineficiente, más bien limitada. Corre con dificultad y aparte le cuesta mucho trabajo defender en perímetro. Mucho ojo. Una cosa es defender dentro de la pintura, dentro del poste, perdón, dentro de todo esto, si no sabes cubrir el perímetro. También lo vimos en caso de que llegue a fallar un rebote y que se tenga que ir a cubrir, no sé, a un Stephen Curry, a algún jugador que es muy triplero, le va a costar muchísimo trabajo. Sin duda tiene que mejorar muchísimo. Y aparte es malo en transiciones, fuerza y acondicionamiento, limitaciones de la CBA, de que era la liga donde jugaba, y algunos analistas señalan que su dominio en la CBA no necesariamente se traducirá como éxito en la NBA, debido a que no tiene buen juego. Un pick un tanto interesante, lo vemos. Buen defensa cubriendo en la pintura, pero en perímetro y sobre todo me preocupa mucho de lo que carece, ¿no? Limitaciones, la transición es mala, las transiciones que son de ofensiva a defensiva, la velocidad, también que no sabe cubrir en perímetro, me llega a preocupar mucho con este jugador. Al final les doy una calificación de 6 a los Portland Trail Blazers con respecto a la selección de este jugador. No es que el jugador sea malo, pero básicamente hay muchísimo que trabajar sobre él y por eso es que les doy esta calificación de 6 a los Portland Trail Blazers. Pasemos con los Sacramento Kings. Con el pick número 24, Nickel Clifford de Colorado State es traspasado del Oklahoma City Thunder a los Sacramento Kings. Un escolta de desarrollo tardío, es lo único malo. También jugó a un nivel All-American en su etapa con Colorado State. Pero sí tiene un talento nivel medio. No es un jugador que realmente tenga un impacto muy bueno con respecto a otros jugadores que se esperan. Como debilidades, Clifford tiene algunas cosas que demostrar como tirador, exterior y herramientas físicas. Aparte, un perfil de longitud ya es algo interesante. Este jugador tiene 23 años. No sé qué tanto puede llegar a ser porque hablamos de jugadores de 17, 18, 19, 20, 21 años, que son los novatos. Entonces, no sé qué tanto le llega a costar mucho a Nickel Clifford. Y como su compañero, con el pick número 42, Maxine Reynolds de Stanford. Este pick sí fue original del equipo de los Sacramento Kings. Un jugador habilidoso, demostrando su confianza con respecto a la línea de 3, buen manejo de balón y rebote. Estamos hablando de un jugador que puede llegar a complementar lo que acabamos de hablar de Nickel Clifford y sobre todo buena ofensiva. Más bien quisiera ver su tiro dentro de la pintura, fuera del perímetro, o sea, tal cual, no tiro de 3, porque tuvo una efectividad muy buena, superior a los 25, a los 30 puntos, a este porcentaje. Y aparte es bueno y en rebotes, pero las deficiencias es que no es muy atlético. Lo dije hace unos cuantos instantes, no recuerdo con qué equipo y con qué jugadores, pero básicamente el atletismo es algo que les cuesta muchísimo a estos jugadores. El simple hecho de esas transiciones para pasar de una ofensiva a una defensiva es lo que llega a costar mucho trabajo. Protección bajo el aro no es muy bueno, falta de potencia y rapidez para reaccionar. Este era el jugador que hace unos cuantos instantes había dicho que no era muy bueno en esas transiciones, que le faltaba reaccionar. Y hablo nada más y nada menos que de los Sacramento Kings, de Maxine Raymond. Un atleta que no es de élite y que aparte le cuesta mucho trabajo defender.
que no sabemos cómo pueda llegar. Jugadores que, como lo podemos observar, llegan a ser un tanto conflictivos. Bueno, no lo digo conflictivos en un mal aspecto, más bien lo digo en un aspecto a mejorar, que de hecho pueden llegar a tener como ciertos problemas, pero sin duda se puede trabajar. Calificación final de 6 porque pues más que nada hay que mejorar muchas cosas, sobre todo con Nickel Critford, que ya lo vimos. Faltaron demostrar sus tiros exteriores, interiores, aparte de su edad, 23 años. Para ser un novato ya estás, podría decirse que ya estás algo grande para ser novato. Y aparte, trabajar sin duda con la defensa de Maxine Reynolds. Al final, calificación final para el equipo de los Sacramento Kings de 6 de este draft. Pasemos con los Toronto Raptors. Con el pick número 9, el jugador que básicamente no quería ir a los Toronto Raptors y lo dijo una y un millón de veces, Colin Murray Bowles de South Carolina. Un jugador que de hecho aquí su cara se ve feliz, pero cuando fue seleccionado dijo de todo. Básicamente subió a recibir al comisionado y básicamente dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero jugar en los Raptors. Y su cara lo dice todo, o sea, como una sonrisa un tanto fingida con respecto a esto. Hay que hablar de su desempeño, no de qué tanto fue en el draft, pero bueno, un hombre muy grande que de hecho, como fortaleza es algo bueno, puede tener una capacidad muy buena de juego y versatilidad defensiva. Algo interesante, pero en debilidades hay que prestar mucha atención. Cuestionable con su tiro, limita su valor fuera del balón y complica su adaptación para ciertas habilidades, para ciertas alineaciones. Le cuesta mucho trabajo hacer todo eso, dada su falta de tamaño. Esto dependiendo si lo mueven de escolta a base, de ala a centro, entonces está como que muy raro esto. Entonces este jugador sin duda puede llegar a sufrir muchísimo con el equipo de los Raptors. Y su compañero, básicamente 30 picks después, de segunda ronda, Alaya Martin, proveniente de la Universidad de Florida. Lo seleccionaron los Toronto Raptors sin tener que realizar ningún intercambio. Un jugador que tiene experiencia y es muy fuerte. Aparte de que también está muy listo para competir en la NBA, un tanto interesante este movimiento, me termina agradando. Reboteador y versatilidad defensiva. Nada mal. Las deficiencias, su tamaño es muy malo. De hecho, como base, posee una estatura muy baja y que le cuesta mucho trabajo para competir con bases altos y atléticos. Y un perfil típico. Dice que esto, según un analista, básicamente un perfil básico para un base y que podría ser una desventaja en términos de adaptación. Jugadores, sobre todo mi pick favorito de los Raptors es Alaya Martin, porque él no se puso sus moños. Básicamente dijo, vamos a jugar con los Raptors. Está bien, no me enojo, no me quejo. Pero sin duda Colin Murray puede llegar a ser un tanto conflictivo. No solamente en el aspecto de que este jugador no quería llegar al equipo y que se puede poner de briva, como muchos dirían, sino más que nada por su adaptación a algunas alineaciones, ¿no? También lo vemos con Alaya Martin, quien, según este analista, no recuerdo bien su nombre, básicamente dice que en términos de adaptación se ve como una verdadera desventaja y aparte que es un perfil básico para un base. Un draft de 7 para el equipo de los Toronto Raptors. Pero si de jugadores divas hablamos, básicamente hay que mencionar a Ice Bailey, quien fue seleccionado con el pick número 5 de la Universidad de Rutgers. Este jugador está peor que el ya mencionado de hace unos cuantos instantes del equipo de los Raptors, que es Colin Murray Bowles. Se me olvidó su nombre porque tiene apellido compuesto, tiene 2 apellidos ahí el guión. Entonces, pero este jugador sí, tal cual, se agarró su gorra, se enojó, no quería jugar, no quería viajar a Utah, o sea, este jugador sí se puso mucho sus moños. Pero no hay que hablar de lo que hizo controversial durante el draft, ya lo hablé en su momento en un Breaking Dunk informativo, donde este jugador básicamente llegó a decir no quiero jugar para tales equipos y al final va a terminar jugando, si es que quiere jugar en la NBA, para el Utah Jazz. Es un buen tirador, muy dinámico, de buen tamaño. Anota tanto de fuera del perímetro como dentro de tiros externos e internos muy buenos. Encuentra un ritmo ofensivo y además aporta gran intensidad defensiva, impactando en transiciones muy rápido, esto gracias a su gran físico.
Algo muy interesante, a pesar de ponerse sus moños, este jugador sin duda puede llegar a tener un alto impacto, inclusive como titular. No entiendo por qué se quejó. Sí, quizás el equipo de Utah no es el mejor en este momento, pero sin duda puede llegar a tener una buena presencia, e inclusive pelear por el rookie del año. Como debilidades, su tendencia a apoyarse de tiros difíciles es algo que carece de su eficiencia. También que su capacidad del manejo de balón no es la buena. Sus pases y su defensa sin balón aún están en sus primeras etapas de desarrollo. Acabamos de hablar de que este jugador es muy intenso en la defensa, tiene una gran transición tanto ofensiva como defensiva, tiene buen tiro, tiene buen tamaño y aparte también encuentra un ritmo a la ofensiva. No entiendo por qué se quejó, básicamente. Sí, lo vengo diciendo. Utah no es el mejor lugar para llegar en estos momentos. No es época de Stockton, no es época de. Yo no sé, hace unos cuantos años que tenían ciertos jugadores buenos, pero al final llega sin duda a tener una posibilidad de pelear por un puesto titular. Así que un jugador que básicamente puede llegar a tener el impacto que se necesita. Esto siempre y cuando esté dispuesto a jugar con el equipo del Utah Jazz. También con el pick número 18, proveniente de la Universidad de Florida, Walter Clayton Jr. es traspasado de los Washington Wizards a el Utah Jazz. Un tirador élite. Complementa básicamente lo anterior relacionado al buen tiro que tiene este Ice Bailey. Muy efectivo, de hecho aquí podemos observar una increíble cantidad de 38.6 de efectividad con tiros de 3 en la universidad. Una efectividad un tanto alta, como lo podemos observar, inclusive podría compararse, obviamente la comparación es algo nula porque pues no lo está haciendo dentro de la NBA, pero por ejemplo algo que ha hecho Damian Lillard, quien más ha tenido la oportunidad de superar este 30-35%, Stephen Curry sin duda, Klay Thompson, ciertos jugadores han llegado a superar este 38%, pero si esta transición la hace en el equipo del Utah Jazz, vaya sorpresa por parte de este jugador, Walter Clayton Jr. Es bueno creando juego, anotador, y aparte su capacidad de anotar bajo presión. Algo muy interesante por parte de este equipo de Utah. Lo malo, la defensa. Ice Bailey puede llegar a complementar muy bien, pero este jugador sin duda puede llegar a ser una complicación, algo que sin duda le puede llegar a costar mucho al equipo en general. Su defensa necesita desarrollo y puede ser inconsistente en situaciones individuales. Esto si se te pone enfrente un LeBron, un jugador un tanto más imponente que tú, te sabe driblar, te sabe quitar, o es un Kyrie Irving. Sin duda, esto puede ser algo incómodo para Walter Clayton. Aparte que su consistencia de pase y su definición de zona no es la mejor. Para todo esto se les complementa con el pick número 53, John Tonji de la Universidad de Wisconsin. Un jugador que sin duda es uno, yo creo que junto con el jugador que seleccionaron los Lakers, Kobe Bryant, ¿quién más? Tonji, son de mis favoritos para hacer sin duda el robo del draft. Un tiro muy bueno de los tres niveles, tanto perimetral, dentro, externo, increíble. Este jugador tiene una efectividad muy buena. Tal como su compañero, el ya mencionado Walter Clayton Jr. Un ataque agresivo, una defensa efectiva, buen reboteador y mejora tanto en su pase de visión. Mejora en su visión de pase, perdón. Su debilidad, su estatura promedio es de 1,96 m. Puede ser un problema para un alero en la NBA. Una estatura no perfecta para esta posición. Su velocidad también puede ser un factor clave junto con su explosión. También se espera que este jugador mejore en su explosión vertical, aparte de que necesita tener mayor velocidad y explosión. Un jugador que sin duda en base a todo esto puede ser un excelente complemento y que al final puede llegar a tener un alto impacto. Me quedo con una calificación de 8.5, 9, 8.7, dejémoslo ahí, para este equipo del Utah Jazz. Me agrada que hayan seleccionado buenos tiradores. La verdad les hizo mucha falta. Fueron de los equipos que sí les promediaron muchísimos puntos la temporada pasada. Y que al final terminan siendo unos buenos complementos. Hay que ver qué tanto se puede trabajar con las debilidades, habilidades de todos estos jugadores. Sobre todo que primero tu pick que seleccionaste en la primera ronda, altísimo como lo es Ice Bailey, esté dispuesto a jugar.
sea de una buena manera, sea de una mala manera, pero al final que esté dispuesto a jugar. Porque es un jugador que tiene todo el potencial. Y lo vimos con Colin, el jugador, hace unos cuantos instantes. Colin Murray Bowles. Esto ya da algo, una mala imagen hacia ti. Si quieres jugar, si no quieres jugar con respecto a un equipo. Al final, como lo dije, 8.5, 8.7 de calificación final para este draft que hicieron el equipo del Utah Jazz. Sí, principalmente se van a la ofensiva, pero la verdad es algo que necesitan mucho mejorar. Entonces, me está agradando lo que está haciendo este equipo de Utah. Así que calificación final, 8.5, 8.7. Y por último, Dunker, ya para finalizar con esta sección y con los últimos picks del draft, el equipo final, los Washington Wizards. Con el pick número 6, el equipo de los Washington Wizards selecciona a Trey Johnson de la Universidad de Texas. Un jugador dinámico, presiona sin descanso a las defensas rivales y en su primer año fue un jugador, fue un as al encestar. Cuenta con ciertas debilidades también, tales como que está aprendiendo a anotar con eficiencia dentro del arco, dentro del aro. También le cuesta mucho trabajo encestar tiros difíciles, me refiero a si no está bien posicionado, si también perímetro, la presión es muy buena por parte de los defensivos, aparte de que también se ve desconectado defensivamente. Un jugador que sin duda llega a un equipo de Wizards también entrando, yo diría que a una transición con respecto a ciertos movimientos. Ya vimos con Jordan Poole, también que mantuvieron a se me fue, Chris Middleton. Chris Middleton por múltiples años, entonces sin duda estos jugadores y el que más adelante mencionaré, aparte de Will Riley, quien tengo acá abajo, es por así decirlo, el último pick de esta sección. Jugadores que llegan a un equipo de Warriors, de los Wizards un tanto complicados. Entonces, veamos qué impacto llega a tener este jugador. Sobre todo, siento que va a llegar a tener un impacto tipo Colbaru la temporada pasada, inclusive Alex Hart, o inclusive Jordan Poole, quien ya no está en el equipo, quien recordemos que fue al equipo de los New Orleans Pelicans. Hablemos, ya lo venía anticipando, pick número 21, aquí abajo, que realizaron un intercambio con el ya mencionado equipo del Utah Jazz. Will Riley, seleccionado de la Universidad de Illinois con el pick número 21, pero es traspasado al equipo de los Wizards. Un alero alto y muy ágil, con instinto para anotar, agresivo, y que también tiene mucho potencial para seguir creciendo. Esto de potencial para seguir creciendo es sin duda desarrollar las habilidades que llegues a tener, sean ofensivas, sean defensivas, y esas carencias que llegas a tener, trabajar en ellas para básicamente hacerte un tanto perfecto. Sus debilidades, su complexión delgada, también carece de explosividad y de físico, como ya lo vimos. Su complexión delgada puede ser un problema quizás un tanto serio, pero hace unos cuantos instantes hablé del jugador de los Bucks y también hablé del caso Giannis, ¿no? Cómo llegó así muy, muy delgado y al final termina siendo imponiendo de la forma que lo hace hoy en día, lo que perjudica su rendimiento defensivo y eficiencia en ataque. Esta temporada solo anotó un 33% de triples, no estuvo mal si comparamos con los triples que realizó hace unos cuantos instantes este jugador proveniente de la Universidad de Florida, Walter Clayton Jr. del equipo del Utah Jazz, que era un 36%, 38.6, perdón, Docker, 38.6, pero sí son 5.6% más bajo que este jugador ya mencionado. Al final, tienes ya jugadores muy ofensivos, jugadores muy ágiles, altos, y que sin duda pueden llegar a tener como que ese impacto, ¿no? Más que nada ágiles con respecto a la ofensiva. Y por último, el último pick de esta sección de Dunk Nation, con el pick 43, los Washington Wizards seleccionan a Jamir Watkins de la Universidad de Florida State. Un jugador que tiene las siguientes habilidades. Tiene buen tamaño y aparte buen manejo de balón. Puede iniciar jugadas, ejecutar bloqueos, crear oportunidades dentro del flujo del juego. Ataque y defensa bueno, rebotador y aparte una rúbrica importante, sin duda un jugador muy defensivo. Bueno con respecto a los robos. Algo interesante, ya que hace unos cuantos instantes lo hablé con Trey Johnson y también con Riley, que ellos básicamente son ofensivos. Sobre todo tiros perimetrales y que su efectividad no es muy buena. Sobre todo Riley, que lo podemos ver aquí abajo, con 33% de triples en la Universidad de Illinois. Aparte de que también está dispuesto a mejorar y que su agresividad no es la mejor.
Pero bueno, regresando a Jamir Watkins, este jugador muy bueno con respecto a todo lo anterior, pero tiene ciertas deficiencias, tales como su consistencia de tiro, su potencial en ataque no es el mejor, a pesar de que es muy creativo, a pesar de que puede ser, eh, tener un flujo medio decente. Este jugador carece de todo esto. Y su toma de decisiones bajo presión se limita muchísimo. Su visión se nubla, su potencial y sus pases no son los más eficientes, pero al final este jugador complementa una rúbrica que ni Johnson ni Riley venían haciendo hace unos cuantos instantes que te acabo de mencionar, el cual es la defensiva. Algo que también el equipo de los Wizards, el cual tuve la oportunidad de ver en la Arena Ciudad de México en contra del Miami Heat, que para ese entonces jugaba con Jimmy Butler, Bam Adebayo y con tanto Harlow como Jaques Jr., sin duda eran jugadores que se les colaban por donde querían. Ni Cole Balu, ni Jordan Poole, ni en ese entonces todavía estaba Kyle Kuzma, pero pues estaba medio lesionado, no entró, no tuvo altos impactos. Sufrieron muchísimo en contra de ese equipo del Miami Heat. De hecho, si no mal recuerdo, su ventaja fue de más de 10, 12 puntos, de doble dígito de puntos. Entonces, sí les costó mucho trabajo. Es un acierto y mi pick favorito es Jamir Watkins para este equipo de los Wizards. Al final, una calificación de 7, 7.5 para este equipo de los Washington Wizards. Dunker, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que este episodio te haya gustado. Recuerda, esto es Dunk Nation, en donde el juego nunca deja de elevarse. Yo soy Dava Lanís y no olvides suscribirte a Comedy Network y conocer todos los programas y canales que tenemos para ti. La mejor información deportiva solo encuentras aquí en Comedy Network. Dunker, cuídate mucho y nos estaremos viendo en una siguiente ocasión, porque vaya que la agencia libre sigue en su mejor momento. Cuídate mucho y nos veremos en un siguiente episodio. Dunk Nation.